Dios les bendiga. Buenos días. Reciban un saludo en esta hora. En este momento quisiera hablar bajo, bajo un tema que le pudiéramos llamar de diferentes maneras. Uno podría ser, uno sirve cuando sirve, ¿verdad? Nosotros servimos cuando servimos. Y el otro nombre que le podríamos dar es así son las cosas. Ahora usted va a entender en el transcurso del tema de que estoy hablando. Ah, Nosotros servimos cuando servimos. Si lo oímos así y lo vemos de una forma rápida, no tiene lógica, no tiene sentido la expresión. Pero si nos detenemos y lo decimos más despacio, con un poco de más tiempo para pensar, damos cuenta que sí hay un cierto grado de lógica en la expresión. Nosotros servimos cuando servimos. Porque si no servimos, no servimos. Cantinflas, ¿no? No dije nada. Bien, pensemos en lo siguiente. Cuando algo se daña, cuando un contenedor se rompe, nosotros decimos no sirve. Cuando un carro se le arruina, ya sea el motor o cualquier cosa, decimos no sirve. ¿Por qué no sirve? ¿Por qué no nos sirve? Un carro está hecho para movernos de punto A a punto B. Y si no puede cumplir su función, no nos sirve. A lo mejor el carro está bueno en muchas otras cosas. Enciende, el aire acondicionado está bueno, los asientos están buenos, las llantas están buenas, pero no se mueve. Y el propósito de ese carro es llevarnos a donde nosotros queremos ir. Pero como no nos puede llevar, entonces nosotros decimos no sirve. Entonces nosotros servimos cuando servimos. Cuando dejamos de servir, ya no servimos. Y ahorita vamos a ir viendo. Hay un dicho que dice, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Ok. ¿Qué quiero decir con lo siguiente? Es que en muchos seres humanos, incluyéndome a mí, nosotros tenemos un dicho y muchos se aplica. Y es que cuando estamos en la iglesia o estamos en un grupo donde hay jóvenes, decimos, en estos jóvenes hay un gran potencial. O como pastores a veces decimos, en todos ustedes, hermanos, hay un líder en potencia. Hay un pastor, hay un ministro, hay un evangelista, hay un misionero en potencia. ¿Qué quiere decir? Que consideramos nosotros que en esa persona existen las cualidades y lo necesario para desarrollar dicho trabajo o dicha labor de la que estamos hablando. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que muchas veces estas cosas se quedan en potencia. No salen de ahí. Nunca se llevan a la práctica. Y mientras estas cosas, por importantes que sean, o por grandes que sean los nombres o lo que se supone, mientras estas cosas no se lleven a la práctica, la potencia, o lo que nosotros conocemos como algo en potencia, la potencia se puede considerar como una ilusión, que mientras no la llevemos a la práctica, nada va a suceder, ni va a ser la persona o el personaje que de pronto se supone que puede llegar a ser. Se necesita que empecemos a realizar las tareas que tenemos que hacer para dejar salir de la potencia y entrar en la
actividad. Nosotros servimos cuando servimos. En estos días que estamos viviendo de la pandemia, muchos hemos sido obligados por la enfermedad a encerrarnos. Aunque no nos hayamos sentido tan mal, pero pues si se nos dijo está enfermo y es contagioso, lo más correcto es guardarse, ¿verdad? Para evitar contagiar a otros. Entonces, si alguien estaba dependiendo de nosotros, ya sea para transportación, ya sea para cualquier otra cosa, el problema es que ahora no nos podemos acercar. Y al no podernos acercar, no podemos ofrecer el servicio o la colaboración que quizás estábamos ofreciendo. Entonces, nosotros seguimos sirviendo, pero por el momento no servimos. No sé si me explico y están entendiendo lo que quiero decir. Nosotros servimos cuando servimos. Es que había un anuncio en donde el esposo era aparentemente el aniversario de matrimonios, y el esposo llegó sin flores, abrió la puerta, llegó sin flores, y la esposa se le queda viendo y el esposo se recuerda de las flores y le dice: mi amor, no te traje flores, pero lo pensé. O sea, la idea del anuncio y lo que después decían es que las intenciones no siempre es lo que cuenta, porque las intenciones son solo eso, intenciones. Ahora, piense usted, quiero aclarar esto para no crear confusiones. Piense usted que la vida de alguien estaba dependiendo de nuestro servicio y nosotros por esta situación no pudimos atender. Si esa persona se iba a morir, se murió. Si a alguien le iba a pasar algo grave y nosotros lo podíamos evitar, bueno, no lo evitamos. Pasó lo que iba a suceder. Nuestras intenciones, por buenas que fueran, no pudieron evitar eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Servimos cuando servimos. Es que nosotros podemos tener las capacidades de hacer muchas cosas, pero mientras no las hagamos, no servimos. No estamos sirviendo. No estamos sirviendo. ¿Y por qué? ¿Por qué razón podemos nosotros dejar de servir? Hay muchas razones. Una, lo que le acabo de mencionar, puede ser una enfermedad. Y todo el mundo lo va a entender. Algo otra, puede ser el desánimo. Porque lo que le decía al principio, lo podemos llamar de dos formas. Nosotros servimos cuando servimos, o también así son las cosas, porque está el otro lado de la moneda. Y me voy a ir y le voy a hablar del personaje principal en la historia del ser humano. Se llama Jesucristo. Jesucristo fue una gran persona, y cuando digo fue, no me refiero a Dios en el término pasado, porque Dios no deja de ser. Estoy hablando de aquel hombre. La Biblia dice en Timoteo 3:16, 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Entonces me estoy refiriendo a eso. Jesucristo fue un gran ser humano, fue un gran maestro. Sus enseñanzas fueron sabias. No solo eso, Jesucristo sanó ciegos, paralíticos, resucitó muertos, multiplicó panes y peces. Hombre, la fama de Jesús había crecido porque donde quiera que él andaba, la gente se aglomeraba, se acercaba y querían oír a Jesús. Era tanto que en las casas se llenaban, y cuando habían enfermos los tenían que subir por el techo. Y la gente seguía a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque le servía.
Jesús servía para todos. Mire, el que tenía hambre comía, el que era ciego veía, el que era sordo oía, el que era cojo andaba, el que era paralítico se levantaba. Todos. Hasta los romanos llegaban a pedirle a Jesús y Jesús les servía. El centurión que le dijo, mi criado está, Jesús le dijo, yo voy a ir a tu casa. El centurión, un hombre de fe, le dijo, no es necesario, Señor, solo di tu palabra. Y Jesús le sirvió, lo sanó a su criado. Jesús les estaba sirviendo. ¿Y sabe qué decía el pueblo? Hosana, Hosana al Hijo de David. Impresionante. Los sacerdotes se preocuparon y dijeron, wow, esta gente sigue a Jesús, lo quieren a él, lo quieren. ¿Y lo querían por qué? Por lo que representaba, lo querían porque les estaba sirviendo. Entonces, ¿qué pasó, hermano? ¿Qué nos dice la Biblia? Las cosas cambian para el ser humano en un instante. Cuestión de días, cambia. La forma de pensar del ser humano cambia. Muchos de aquellos que decían Hosana, Hosana al Hijo de David, ahora están en un escenario diferente, donde Jesús ya no está multiplicando panes ni peces, ya no está sanando ciegos, ahora ¿sabe dónde está Jesús? Jesús está en un extremo y Barrabás en el otro extremo. Y aquel Jesús al que la gente le gritó Hosana, Hosana, al que la gente dijo, wow, es un profeta, es el Hijo de Dios, es impresionante. Ahora Pilato pregunta, tengo a Jesús, tengo a Barrabás, ¿a quién quiere que le suelte? El pueblo que gritó Barrabás. Vamos a pensar que ese grupo estaba contratado para gritar eso. ¿Pero será que no había ninguno de los que había comido panes o peces? ¿No estaban? ¿O será que la gente cambia? La gente sigue las emociones a veces. Barrabás. Y dijo Pilato, ¿qué haré pues con Jesús el Cristo? Hermano. Y la gente dijo, crucifíquenle. Muchas veces nosotros nos sentimos tristes. Y eso nos desanima. Porque alguien nos critica. Pensemos cómo Samuel se sintió cuando pidieron rey y él le había entregado toda su vida al pueblo de Israel. Él se sintió, dice, desechado. Y Dios le dice, no te sientas así. No te han desechado a ti, me han desechado a mí. Entonces, a veces nosotros llegamos al momento cuando hemos hecho tanto y de un momento a otro la gente simplemente se da vuelta, ¿no? Y el ser humano siente que le dieron la espalda y se siente triste y dice, ¿cómo es posible que después de tanto tiempo, tanto que yo he hecho, me han dado la espalda? ¿Verdad? Y a veces, ¿sabe qué decidimos hacer? Dejar de servir. Y yo le puedo decir a usted tiene razón en molestarse, sentirse mal. Pero yo quiero recordarle que usted sirve cuando sirve. Si usted deja de servir, usted ya no sirve. Jesucristo, esta gente gritó, crucifícale. Hermano, si eso hicieron con el árbol verde, ¿qué no van a hacer con el árbol seco? Entonces, nosotros hemos sido llamados a servir. Algo que como pastor de la iglesia he tratado de influenciar y que se meta en nuestro corazón
es que los líderes de una iglesia no son jefes, son siervos de la congregación, son servidores, que estamos ahí para servir. Y tenemos que aprender a hacer las cosas como para Dios. Porque sin importar el cargo, la posición, cuando dejamos de servir para la gente, dejamos de servir. La historia nos enseña que solo hay una forma de que el nombre de alguien sea inmortal, y es que muera en la lucha. Martin Luther King tiene un día donde se celebra. Los libertadores, Simón Bolívar. Pero muchas de esas personas murieron violentamente por la oposición, y por eso sus nombres se han vuelto inmortales. Ahora, todos aquellos, sin importar la causa noble que comience, pero si dejan de luchar o si cambian su forma de ser, son tenidos como cobardes y algunos como traidores. Por eso el Señor Jesucristo dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es digno de mí. ¿Verdad? Entonces, sirvamos como para el Señor. Y tengamos en cuenta lo siguiente: que no importa cuántos años hayamos servido, cuando dejamos de servir, dejamos de servir. Así son las cosas. Y si analizamos la historia de Jesucristo, ¿cómo es posible que la gente ahora esté gritando: crucifíquenle? Y si eso gritaron de Jesucristo, ¿qué esperamos nosotros, hermano? ¿Qué esperamos nosotros? ¿Qué pensamos que va a suceder? Por eso, cuando sirvamos al Señor, cuando sirvamos en la iglesia, cuando sirvamos a nuestros hermanos, hagámoslo desinteresadamente, sin segundos intereses. No esperemos nada a cambio. Es la única forma de ser felices sirviendo a Dios. Porque el Señor Jesucristo dijo: todo aquel que hace algo para ser visto por los hombres ya tiene su recompensa. Cuando hacemos algo por el aplauso y nos dan el aplauso, ya recibimos nuestra recompensa, porque es lo que nosotros buscábamos, el aplauso. Cuando alguien hace algo por dinero y consigue el dinero, ya tiene su recompensa. Hagamos las cosas por agradar a Dios. Todo lo que hagamos, que en nuestra mente lo único que esté es crear una sonrisa en el rostro de Dios. Nosotros servimos cuando servimos. Y cuando dejamos de servir, dejamos de servir. Así que sirvamos a los demás, sirvamos a Dios sin interés. No hagamos las cosas por dinero, no hagamos las cosas por ambición a nada. No. Hagámoslas por amor a Dios y a nuestros hermanos. Y Dios, que es justo, que dijo: nadie que haya dejado padre, madre, familia, hermano, esposa por causa de mí, no recibirá mucho más. Seámosle fieles a Dios. Y si por serle fieles a Dios vamos a ir en contra de algunos pensamientos humanos, Él nos va a sacar adelante. Pero si por el voto popular o por la popularidad nosotros
dejamos de ser fieles a Dios. Dios es el único que es eterno. El ser humano el día de ahora le está diciendo Hosana, Hosana, y el día de mañana le está diciendo crucifíquenle. Y si usted no le fue fiel a Dios, ahora tiene un gran problema. Se quedó sin el apoyo de Dios y sin el apoyo del hombre. Usted dejó a Dios porque lo estaban apoyando. Pues bueno, Dios lo deja a usted y unos años después el pueblo lo deja a usted también. Y ahora usted se quedó sin lo uno ni lo otro. Dios es fiel, el ser humano no. Dios no cambia, el ser humano sí. Así que seamos fieles a Dios. Pero ¿qué nos dice Dios? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Así que así son las cosas, hermano. Seamos fieles a Dios y amemos a nuestros hermanos. Sirvámosles como que es para Dios. Y verá usted cómo llegaremos lejos y caminaremos lejos. Y podremos sonreír en la vida. Porque no hay cosa peor que estar triste o sentirse devaluado, sentir que no nos quieren o no nos aprecian. No. Sirvamos al Señor. Y mejor si no reconocen lo que usted hace, porque su galardón será grande en los cielos. Pero si alguien lo está aplaudiendo y lo está alabando, tenga cuidado que eso no se le suba a la cabeza. Porque ese que lo está aplaudiendo y lo está alabando, el día de mañana puede ser algo diferente. Dios no va a cambiar. Así que seamos humildes, sirvamos al Señor con integridad, que es lo que más nos conviene. Que la paz de Cristo esté en su vida. Dios les bendiga.